La Voz de América presenta. Incendio en Malibu, California, arrasa con más de 1.600 hectáreas y obliga a evacuaciones masivas. Mercados abiertos y nuevos dirigentes en Damasco. La Voz de América desde el Palacio de Al-Assad habla con los nuevos inquilinos. El secretario Antony Blinken viaja al Medio Oriente con la meta de evitar el resurgir del Estado Islámico. Y permisos de trabajo para inmigrantes reciben extensión automática del gobierno Biden antes de la transición de mando. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos hoy en California, donde bomberos luchan a esta hora contra el feroz incendio forestal Franklin, que sigue arrasando en las montañas de Malibu. Fernando Mejía nos reporta sobre las alertas de las autoridades que han obligado a miles de personas a evacuar. ¿Qué tal? Como podemos ver aquí a mi espalda, el fuego continúa ardiendo principalmente en las zonas montañosas, alejado un poco de las residencias de Malibu. Esto no quiere decir que no haya casas aún en peligro de que este incendio pudiera alcanzarlas. Ha sido una tarea interminable. Los helicópteros no paran de cargar y descargar agua en las zonas de peligro. Centenares de bomberos luchan de cerca para controlarlo y mantenerlo alejado de zonas residenciales. Es muy difícil y demasiado caliente, dijo este atrevido bombero combatiendo las llamas de cerca. En las zonas residenciales, las autoridades vigilan cada vez que las llamas están cerca de una residencia para actuar. No sabemos qué va a hacer el incendio, dijo este bombero, agregando que los vientos y el terreno hacen difícil la labor de extinguirlo. Hasta el momento se han consumido 4,000 acres de terreno y por lo menos 8,000 residencias o estructuras han sido dañadas por el fuego. Para algunos residentes es como una pesadilla que se repite seguido en esta área. Muchos de mis amigos han perdido sus casas aquí en Malibu, dijo este residente. Las clases y los negocios continúan cerrados, una situación incómoda para algunos trabajadores que sin vehículo quedaron atrapados y sin poder salir. Al rato alguien que sí le puedo llamar a mi hijo para que venga por mí, o si no... ¿Qué vas a hacer? Si no, pues ya a ver si mañana ya comienzan a correr los bases. ¿Y dónde vas a dormir? Ahí me puedo quedar aquí. Una noche como sea. El incendio está contenido en un 7%. La alerta roja continúa en efecto para los cientos de refugiados que tuvieron que ser evacuados y aún no pueden regresar a sus hogares. Buenas noticias para los residentes en Malibu. Según el servicio meteorológico, las condiciones del tiempo que han hecho tan difícil la labor de controlar el incendio van a cambiar esta tarde, lo cual van a tratar de aprovechar para controlarlo en su totalidad. Fernando Mejía, Voz de América, Malibu, California. Le agradecemos a Fernando y salimos de Estados Unidos porque entre la aceptación y el entusiasmo, los sirios regresan poco a poco a sus actividades en Damasco tras la caída de Bashar al-Assad. Desde la capital siria, Joan Cabasés nos informa que los mercados, centro de la vida social, reabrieron mientras se conoce más de los nuevos líderes rebeldes del Palacio Presidencial. Las nuevas autoridades de Hayat Tahrir al-Sham todavía no han tomado grandes decisiones de gobierno, pero intentan afianzar su poder en Siria, donde la vida en las calles intenta volver a la normalidad. Mientras, el grupo no da pistas sobre su futura acción política en medio de un contexto general de alivio y optimismo. El palacio presidencial del gobierno de Bashar al-Assad tiene ahora nuevos inquilinos. Son los hombres, en muchos casos muy jóvenes, del nuevo grupo rebelde en el poder. Dicen sentirse ilusionados con lo que está por venir, pero evitan especificar qué tienen pensado hacer como gobernantes. Estoy aquí para ayudar al pueblo de Siria porque yo amo a este pueblo. Entre los combatientes de Hayat Tahrir al-Sham, que se han adueñado del palacio presidencial, hay jóvenes venidos de Uzbekistán, como los que vemos en imagen, o de Turquía. Apenas hablan árabe ni son sirios, pero aseguran que quieren ayudar a construir un país mejor. Una de las primeras acciones por parte del nuevo líder rebelde Abu Mohammed al-Julani ha sido nombrar a un primer ministro interino, tras haber escoltado a su predecesor fuera de su casa en un gesto simbólico y acordado. También dijo hoy al-Julani que no perdonará a los involucrados en la tortura de prisioneros bajo el mando de Assad. En Guta, uno de los suburbios de Damasco más castigados durante la guerra civil, la ciudadanía retoma sus vidas en un clima que varía entre la aceptación y el entusiasmo hacia los nuevos líderes que han tomado el poder mediante las armas.
Antes, bajo el anterior gobierno de Bashar al-Assad, vivíamos en la oscuridad. Ahora nos levantamos hacia la luz. Estuvimos bajo control de un dictador. Ahora estamos bajo un gobierno civil, democrático e islámico. El principal mercado de Guta abrió hoy por primera vez desde la caída de al-Assad. Celebran que ya no hay funcionarios que les coaccionen ni les exijan tributos. El primer día la gente tenía miedo. Las tiendas no sabían a qué precios iban a vender. Luego, el segundo día fue mejor. Y hoy, el cuarto día, la situación ya está un poco más clara. Los sirios pueden ahora volver al mercado y hablar entre ellos sobre cuestiones que han tenido que esconder durante muchos años. La duda sigue radicando en por cuánto tiempo lo podrán hacer. Joan Cabasés Vega, Voz de América, Damasco. Estados Unidos intensifica sus esfuerzos diplomáticos en el Medio Oriente tras la caída de Bashar al-Assad. El secretario de Estado Antony Blinken anunció una visita de 3 días a la región. ¿Cuáles serían los objetivos de este viaje? Celia Mendoza. Así es, Yasmín, el secretario de Estado indicó que ellos quieren presentar los principios que Estados Unidos manifiesta al mundo y a la región son fundamentales, como es la protección de las minorías étnicas y religiosas, la inclusión en este proceso político, pero también quieren asegurarse de que no hay intervención de otros países. Por eso estará viajando no solamente a Jordania, pero también a Turquía, un país que ha tenido una influencia significativa y quien ha sido el mayor representante de la comunidad internacional que ha apoyado a HTS. El secretario de Estado Antony Blinken visita Jordania y Turquía en un viaje de 2 días donde se espera, según el diplomático, reiterar el apoyo de Estados Unidos a los aliados regionales, su respaldo a un proceso de transición política responsable y representativo, así como la importancia de actuar para evitar un resurgimiento de grupos extremistas como el Estado Islámico en Siria. Durante las administraciones de Obama y de Trump, logramos eliminar el califato territorial que el Estado Islámico había establecido en Siria. No queremos que eso pase de nuevo. En particular, hay miles de combatientes terroristas extranjeros en un centro de detención vigilado por nuestros aliados kurdos en Siria. Queremos asegurarnos de que eso se mantenga. Las preocupaciones de seguridad, que incluyen el posible acceso a las armas químicas de Bashar al-Assad, han llevado a las fuerzas israelíes a avanzar a la zona de amortiguamiento con Siria, supervisada por la ONU. Israel aseguró que es una medida temporal para garantizar la seguridad fronteriza, acciones criticadas por países vecinos como Egipto y Jordania. Ciertamente tienen derecho a la legítima defensa. Reconocemos que ven amenazas a través de esa frontera a medida que se desarrollan las cosas en Siria y han tomado algunas medidas. También han dicho que este tipo de operaciones militares son temporales, no permanentes. Por su parte, Geir Pedersen, representante especial de la ONU para Siria, indicó desde Ginebra que las fuerzas de paz de Naciones Unidas en los altos del Golán están en contacto diario con los israelíes y el mensaje es que están viendo una violación del acuerdo de retirada de 1974, mientras se refirió a la incertidumbre en medio de este proceso que ha llevado a que el retorno de los refugiados a gran escala no sea inmediato. Siria se encuentra ahora en una encrucijada con grandes oportunidades para nosotros, pero también con grandes riesgos, y realmente necesitamos mirar ambas cisas. Sabemos que, por supuesto, HTS es ahora el grupo dominante que controla Damasco, pero también es importante recordar que no es el único grupo armado en Damasco. Blinken también espera hacer un nuevo empuje para tratar de avanzar en las negociaciones de cese al fuego y liberación de los secuestrados en Gaza, mientras se espera que el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, llegue a Israel con ese propósito este jueves. Celia, gracias por el reporte. Y en otras noticias, el director del FBI, Christopher Wray, anunció hoy que planea renunciar en enero al final del mandato del presidente Joe Biden. La declaración se produce este miércoles, solo 1 semana y media después de que el presidente electo Donald Trump anunciara su intención de nominar a Kash Patel para este puesto. En una reunión con los empleados del FBI, Wray explicó que su decisión de dejar el cargo llegó tras semanas de cuidadosa reflexión. Justo antes de finalizar este periodo presidencial, el gobierno estadounidense aprobó la extensión automática de permisos de trabajo para miles de inmigrantes. ¿Qué significa esta medida para los beneficiarios del TPS y otros grupos? José Pernalete nos explica.
Pablo Sánchez es un joven de 23 años quien sostiene su hogar en Miami y a su familia en Venezuela. Desde 2022 vive en Estados Unidos y recibe con gran alivio la decisión del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, USCIS, por sus siglas en inglés, de extender los permisos de trabajo para esta comunidad de manera automática. Claro, porque sin este tipo de permisos no podríamos trabajar, y aquí cuando ya estás montado en deuda, tienes a tu familia acá en Venezuela, entonces lo necesitamos para poder laborar. Según el Departamento de Seguridad Nacional, se tomó la decisión de renovar automáticamente las tarjetas de trabajo para evitar que una cantidad sustancial de solicitantes de renovación experimenten una interrupción en su autorización de empleo. Según la abogada de inmigración Marta Arias, esta extensión está condicionada al tipo de amparo que protege al solicitante. El permiso de trabajo se va a extender 540 días para los de asilo, para los que tienen la petición de residencia pendiente, y para los TPS va a ser de acuerdo al periodo que tenga su permiso de trabajo. Por ejemplo, los TPS normalmente se los aprueban por 18 meses. Entonces la extensión sería por esos 18 meses. Con la renovación automática de los permisos de trabajo, los migrantes se quitan un peso de encima, porque en algunas ocasiones las tarjetas no llegan a tiempo. La regla federal entra en vigor a partir del próximo 13 de enero de 2025 y, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, beneficiará a millones de inmigrantes en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. En Arizona, la incertidumbre se apodera de los trabajadores migrantes en el sector de la construcción, una industria que depende de la mano de obra indocumentada y que podría verse afectada por las deportaciones masivas anunciadas. Rubén Pereira nos explica. Noé es un inmigrante mexicano que desde hace 6 años trabaja en la construcción de casas en Estados Unidos. Los americanos no les gusta hacer ese trabajo, entonces nosotros no tenemos otra opción y tenemos que hacer lo que salga, ¿verdad?, para salir adelante. Se estima que el 30% de los trabajadores de la construcción en Estados Unidos son inmigrantes, pero el porcentaje es más alto en estados como California y Texas, y se calcula que el 13% del total de los trabajadores en esta industria son indocumentados. Son los que siempre están disponibles, listos para trabajar, y son los que tienen, en caso de que no estuvieran, el precio para llevar a cabo todas estas obras sería tremendamente caro. Por eso, a Fernando y expertos en economía les inquieta los planes de deportaciones masivas de Donald Trump, sobre todo en este momento que existe una demanda de 1.5 millones de nuevas viviendas que deben construirse. Una encuesta del Centro de Investigación Pew indica que al 70% de los estadounidenses les preocupa el costo de las viviendas, algo que podría agravarse si hay escasez de mano de obra para construirlas. No solo van a aumentar los precios del industria de la construcción si esto se llegara a implementar, sino que además los proyectos de construcción se van a retrasar. En septiembre, había 282,000 vacantes en la industria de la construcción y según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, ese déficit de trabajadores se ha ido recuperando gracias a trabajadores inmigrantes como Noé. Espero y todos puedan seguir trabajando honradamente para ayudar a sus familias que dejaron atrás. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Ronald Johnson como el próximo embajador de Estados Unidos en México. Johnson, quien trabajó como embajador para El Salvador entre el 2019 y el 2021, tiene más de 20 años de experiencia en la CIA. Esta designación llega en un contexto de alta tensión migratoria, donde México ha jugado un papel clave en la implementación de las políticas de inmigración de Estados Unidos. Y con retenes frente al puerto de entrada más activo del hemisferio, México busca interceptar a solicitantes de asilo antes de que lleguen a territorio estadounidense. Vicente Calderón nos informa que la medida ha generado controversia y preocupación en ese país. En los carriles de cruce rápido de la garita de San Isidro, autoridades mexicanas instalaron retenes de la Policía Municipal, Migración y Guardia Nacional y están causando controversia. Su trabajo es cuidar
a la ciudad. No verifica papeles, que eso le corresponde a las autoridades americanas. Pretenden detectar migrantes extranjeros que se hacen pasar por turistas para ingresar a territorio estadounidense y pedir asilo. Es una iniciativa de la alcaldía tijuanense impulsada por empresarios locales. Que nosotros podamos, uno, registrar al migrante, dos, cuidar a ese migrante en su tránsito en nuestra ciudad y tres, obviamente contenerlo. Sus promotores creen que estos filtros harán que los agentes estadounidenses que ahora se apostan en el límite territorial vuelvan a sus casetas de inspección y agilicen el tráfico transfronterizo. Pues está bien, ojalá que surta efecto. Los agentes de aduanas y protección fronteriza fueron reubicados para verificar documentos antes de entrar a la garita, pues en años recientes los peticionarios de refugio se mezclaban con miles de automovilistas que diariamente cruzan por turismo y comercio. Organizaciones de derechos humanos y activistas dicen que ambos gobiernos violan la ley al interceptar a quienes buscan la protección del gobierno estadounidense. Están buscando solicitar asilo en Estados Unidos y están en todo su derecho, ¿no? En 2022, el anterior gobierno municipal intentó retenes similares, pero las largas filas para cruzar la frontera continuaron. El gobierno municipal anunció que extenderá estos retenes a otros carriles y también a la garita de la Mesa de Otay. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. En instantes, un nuevo líder opositor es detenido en Venezuela, agregando tensión a la actual crisis política de ese país. Se nos acabaron las esperanzas, muchachos. Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada. Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar. Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Nuevos detalles se conocen sobre Luigi Mangione, el sospechoso de asesinar al presidente de la aseguradora de salud más grande de Estados Unidos, United Healthcare. Fuentes oficiales confirmaron este miércoles lo que sería la primera evidencia forense que lo vincula con el asesinato. Esto fue lo que dijo la comisaria del Departamento de Policía de Nueva York. Escuchemos. Recuperamos el arma en cuestión de Pensilvania. Ahora está en el laboratorio forense del Departamento de Policía de Nueva York. Pudimos relacionar esa arma con los 3 casquillos que encontramos en el centro de la ciudad en la escena del homicidio. También pudimos en nuestro laboratorio forense relacionar las huellas dactilares de la persona en cuestión con las huellas dactilares que encontramos tanto en la botella de agua como en la barra de proteínas cerca de la escena del homicidio. Ahora nos vamos a Venezuela porque mientras el gobierno de Nicolás Maduro libera a algunos presos políticos, este martes familiares denunciaron la detención del dirigente opositor Jesús Armas, miembro del equipo de María Corina Machado. Álvaro Algarra tiene los pormenores.
necesita muchísimo. El activista y exconcejal Jesús Armas, integrante del equipo político de la líder opositora María Corina Machado, fue interceptado a la salida de un restaurante en Caracas por agentes del Estado venezolano, quienes se lo llevaron según información entregada por el abogado del exconcejal. Familiares y amigos de Armas protestaron frente a la sede del Ministerio Público y exigen información sobre su paradero. Desde ayer a las 9 de la noche no sabemos absolutamente nada del paradero de Jesús, por lo cual denunciamos que estamos ante otra desaparición forzada. El gobierno aún no se pronuncia sobre el paradero de Jesús Armas. El abogado de varios de los detenidos durante las protestas postelectorales, Omar Mora, aseguró que el caso se suma a un patrón sistemático de represión y alertó que la condición de todos los detenidos es preocupante. Porque a estas personas se les ha negado el contacto con su familia, que es un derecho constitucional y que lo recogen los tratados internacionales. También la posibilidad de accesar a sus defensores privados. El fiscal general del país, Tarek William Saab, justificó las medidas adoptadas por el gobierno luego de las elecciones, según él, para evitar una guerra civil, así como las detenciones de opositores acusándolos de conspiradores. Los principales enemigos de un pueblo serían quienes practiquen el terrorismo y la conspiración, porque ¿qué te causa el terrorismo? Sangre, sudor y lágrimas, guerra. De igual forma, se dio a conocer que un panel de expertos de la Organización de Estados Americanos denunciaron este miércoles ante la Corte Penal Internacional la desaparición forzada del activista Jesús Armas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En Costa Rica, organizaciones de derechos humanos presentaron un informe sobre las prácticas de tortura perpetradas por el Estado nicaragüense. 229 víctimas dieron su testimonio. Donaldo Hernández nos informa. Pedro García carga con los traumas por los meses que pasó en prisión en Nicaragua. En 2019 asegura haber sido víctima de tratos crueles por parte de la Policía Nacional. Junto a otras víctimas tomó la valentía de contar su testimonio. 4 personas que estaban encapuchados y eran oficiales de policía. Me ponían un trapo en la cara y otro me ponía una manguera con agua en la cara intentándome ahogar. La historia de Pedro forma parte de los 229 testimonios que recopila el 9º informe sobre la tortura que realiza la organización Colectivo Nicaragua Nunca Más. El informe da cuenta de más de 40 formas de tortura implementadas por las autoridades policiales y penitenciarias de Nicaragua. La tortura física, que aquí vienen actos de ahogamiento, de golpizas, las personas que han sido colgadas, quemaduras en sus testículos. Sobre este informe de las torturas, las autoridades nicaragüenses no se han referido, razón por la que abogados de derechos humanos sostienen que se debe acudir a la justicia internacional. Los nicaragüenses, las nicaragüenses, no podemos renunciar de ninguna manera al derecho a la justicia que tenemos. Nosotros tenemos derecho a la justicia, es un derecho humano fundamental. Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Constitución Política, la cual eliminó el artículo 36 que prohibía cualquier forma de tortura, reforma que preocupa a las organizaciones de derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América. Regresamos con más de la situación de los venezolanos. Colombia reporta un significativo aumento en la llegada de migrantes durante los últimos meses. No he visto un peligro en la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Mama, Mama, ну, теперь не давай Боже. Еще этого испытать. Какие разрушения на Украине, кошмар. Там была ракета. Ракета или бомба. Я сподіваюся, що якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Они перестали бояться.
Ми свою молодість не повернемо. Я предположим, не предсказатель. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVV. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en vozdeamerica.com. Más venezolanos están saliendo de su país. En Colombia, la nación con la diáspora más grande de venezolanos, el número de migrantes que ingresan mensualmente ha aumentado un 40%, según el más reciente informe de la ONG Consejo Danés para Refugiados. Jair Díaz nos amplía. Yo hablé ayer con mi papá y me dijo que no hay gas, no hay agua, las carreteras son un desastre. La situación, mano, todo el mundo lo sabe, eso no es un secreto para nadie. Arnoldo es un ciudadano venezolano que llegó a Colombia hace menos de 2 meses. Asegura que decidió irse de su tierra por el resultado de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio. Por la sencilla y simple razón de que allá no sirve nada. El ingreso mensual de migrantes venezolanos a Colombia aumentó en un 40% en los primeros 8 meses del año 2024, según el Consejo Danés para los Refugiados. Los departamentos que reciben el mayor número de migrantes son Norte de Santander y La Guajira. Y en esta zona de La Guajira han entrado alrededor de 150.000 refugiados, migrantes venezolanos para esa zona que ubican ahí. Que realmente es un gran número para una zona realmente bastante árida y con bastantes problemas que existen ahí. Charlotte Eslente, secretaria general del Consejo Danés para los Refugiados, apunta a que el flujo de migrantes hacia Colombia podría aumentar si Nicolás Maduro se posesiona como presidente el próximo 10 de enero. Se espera una continuidad en un número de ingresos. Las autoridades colombianas aún no tienen los datos consolidados del flujo de migrantes en 2024. Sin embargo, hasta enero se contabilizaban 2.800.000 ciudadanos venezolanos viviendo en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Hacemos una nueva pausa, no se mueva, ya regresamos. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Las calles de Nueva York se iluminan cada vez más a medida que se acerca la Navidad. El árbol del Rockefeller Center, ya encendido, brilla con sus luces LED, atrayendo a multitudes para disfrutar de esta tradición. Mientras tanto, numerosos patinadores llegan diariamente a la pista de hielo del Bryant Park. ¿Y qué me dicen de las impresionantes vitrinas navideñas que ya invadieron la ciudad, transformando a Nueva York en un verdadero paraíso festivo? Con esto me despido por hoy.